Lore, hola, no se escucha nada. Dame un segundo. Listo, creo que ahora sí. ¿Se escucha mejor allí? Pues yo se Alguien que me escucho. dé señitas. Ah, ok, perfecto. Sí, ya Listo, listo. muchachos. Gracias, mis hermanitas. Bueno, ustedes saben que hemos venido estudiando acerca de este versículo que es el llamado a la mujer, y no solamente para la mujer madura, sino también para todas las mujeres. Y hemos venido como sacando de a pequeños textos qué es lo que el Señor le mandó a Tito a que enseñase en la congregación. Y está en Tito 3 al 5, lo tienen ahí en sus pantallas, donde dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y habíamos estado viendo en las semanas anteriores la importancia que Pablo le da, instruyendo a Tito, de que las mujeres sean, ¿no? Y me parece importante porque no solamente es que sepan. Pablo no lo dejó simplemente en que ellas supieran, sino en que ellas fueran. Y a eso las llama, que sean reverentes, que sean esto, que sean aquello. O sea, que sea una vida práctica, y que estos textos puedan ser vividos y puedan ser conocidos en la vida, en la práctica. Entonces, estuvimos mirando la semana pasada acerca de amar a sus maridos. Y creo que ahí estuvimos viendo de la manera correcta en cómo debíamos de amar. Y hoy vamos a estar viendo la segunda frase, donde dice: y a sus hijos. Entonces, para Pablo, para el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le parecía muy importante instruir a la mujer creyente de la manera correcta en la que deberían de amar a sus hijos. Y parece algo ilógico, porque si tú le preguntas hoy en día a una mamá si ama a sus hijos, la respuesta común es obviamente sí. No hay mamá que diga: no, yo no amo a los míos. No, toda mamá dice: claro, por supuesto, yo naturalmente amo a mis hijos. Pero es increíble que encontremos en las escrituras que la mujer debe de aprender a amar a los hijos. Y es porque el amor a veces tiene un concepto errado en cuanto al amar al esposo, y terminamos amando de maneras erradas, o también muchas veces amamos a nuestros hijos de maneras incorrectas, y lo que Dios quiere es que aprendamos a amarlos. Eso nos va a ayudar tanto a las que tienen hijos en este momento, para tener esa especie de cuidado con ellos, pero también le va a ayudar a la soltera para que evalúe y para que se dé cuenta no solamente de lo maravilloso que es el llamado a tener hijos, a lo cual muchas mujeres, digamos, se resisten, ¿no? Hoy en día nosotros vemos una oleada de mujeres que, por el contrario, se resisten a ser mamás, no quieren ser mamás. Y si lo quieren ser mamás de uno, máximo dos, pero realmente no están abrazando, conforme a la voluntad de Dios, el llamado y el privilegio de ser madres. Y es que ser mamá es un privilegio, es una bendición, es algo glorioso. Dice la palabra de Dios que tan bello como el Señor bendice el fruto del vientre de la mujer, ¿no? Qué bueno es que la mujer tenga hijos. Eso en realidad no es algo como el mundo digamos, lo transmite hoy, que es malo, y que ojalá entre menos mejor, y, y todos estos conceptos
que se han impregnado tanto en las jóvenes, que hay jóvenes que ya desde ya están decidiendo no tener hijos. Por el contrario, Pablo da por hecho, y es más, las mujeres dan por hecho que su llamado y que uno de los llamados a los que están es dar vida. Y de esa manera también es traer hijos al mundo. Y de alguna manera cumple al traer hijos con ese llamado precioso que Dios le da a la mujer ahí en Génesis capítulo 1, cuando la palabra de Dios le dice a la pareja, multiplicaos y fructificaos. Desde ya entendamos que la voluntad de Dios es que la mujer eh, tenga hijos, obviamente, dentro del marco del matrimonio, dentro del marco del matrimonio. Entonces, eso significa que si una mujer llega a ser estéril, pierde su propósito, porque tener hijos es lo que a ella le da identidad y entonces si no tiene hijos se pierde su identidad, claro que no, que nuestra identidad es Cristo. Nuestra identidad y para Él vivimos, lo vivíamos la semana pasada, para Él vivimos y para Él morimos, para nuestro Señor y Salvador. Pero que si Dios nos da la oportunidad y en su voluntad nos permite llegar un día al matrimonio y no tenemos impedimento alguno para tener hijos, no nos neguemos a la posibilidad y no nos neguemos a la bendición que Dios está dando a nuestras vidas de ser mamás. Entonces, para Pablo era muy importante que Tito tuviera eso claro y que lo enseñara en la congregación para que las mujeres aprendieran a amar a sus hijos, a amar a sus hijos. Nosotros ya estuvimos viendo cómo ser prudentes, estuvimos viendo cómo amar al marido y hoy vamos a concentrarnos en esta otra parte. Entonces, para arrancar, quiero que miremos aquí acerca de esto. Amar a sus hijos, amar a sus hijos. Vamos a estar trabajando, busquen sus materiales, muchachas, ahí en sus libros. Nosotros estamos trabajando en la página 230 del libro, capítulo 17, donde dice amar a sus hijos, allí en sus libros. Y en el primer párrafo, voy a leer esta pequeña parte del primer párrafo, dice, los niños los guiarán. Perdón. Dice, lo más importante que hará una madre por sus hijos es crear un ambiente de paz y gozo, amando profundamente a su padre y estando satisfecha con la vida. Hace varios años mi esposo dio un seminario sobre vida familiar en una iglesia muy conservadora para familias que educan en el hogar. Antes de nuestra llegada se les había entregado a las personas un cuestionario. Ese cuestionario tenía dos preguntitas, ¿cierto? La primera la encontramos en la parte de abajo que dice, eh, ¿es feliz tu hogar? Eso es lo que tenían que llenar. ¿Y qué cosa quisieras cambiar en tu hogar que te haría una persona más feliz? Me encantó mucho la respuesta. Ella, pues, considerando de que es lo que más uno escucha, ¿cierto? Y a pesar de que puede ser triste, ella dice, realmente uno se da cuenta, dice, de unas 75 respuestas, solo dos o tres hijos consideraban que sus hogares eran felices. Casi todas las 75 respuestas a la segunda pregunta eran básicamente iguales. Desde los niños de 10 años que apenas sabían escribir hasta los adultos solteros universitarios tenían los mismos anhelos y las mismas angustias. Todos dijeron en esencia, yo quisiera que papá y mamá se amaran. Los niños pequeños escribían respuestas como estas. Nuestro hogar sería más feliz si mamá y papá no pelearan. Yo haría que mi mamá y mi papá se quisieran. Tendríamos un hogar feliz si mamá no hablara mal de papá. O yo quisiera que mamá no le contestara a papá haciendo que se enoje y grite. Los mayores escribieron por este estilo. Nuestro hogar sería un lugar más pacífico si mamá no anduviera siempre con una amargura congelada. Siento que vivimos en un campo de batalla. La pregunta para nosotras en esta mañana es, ¿suenan esas respuestas común a uno? ¿Se escucha ese tipo de términos en los niños? Porque todavía hoy nosotros seguimos escuchando a los niños exactamente diciendo esas frases.
Me gustaría que mi papá y mi mamá A, que mi papá y mi mamá B, y los niños tienen una breve insatisfacción, ¿cierto? En cuanto a sus hogares, se sienten que no son felices. Y cuando leía este párrafo, yo decía, Señor, es increíble, yo no sé cuándo hicieron ellos esa encuesta, pero es increíble que si la hiciéramos hoy, realmente tendríamos, yo creo que el mismo resultado. Tendríamos el mismo resultado, o quizás peor. Es para los niños muy importante el ambiente en el que ellos están. Es muy importante. Entonces, como primer punto podemos ver, hace una mujer, una ayuda idónea, hace del ambiente de su hogar un lugar de gozo y de paz. Eso también corresponde al llamado de ser ayuda idónea. ¿Qué tipo de ambiente creamos en nuestros hogares? ¿Es un ambiente de conflicto? ¿Es un ambiente de discusión? ¿Es un ambiente de irrespeto, el papá a la mamá o la mamá al papá delante de los niños? ¿Se gritan delante de los niños? ¿Se echan en cara sus faltas delante de los niños? ¿Ven los hijos ese tipo de conducta? Uno cree que eso no afecta, pero los niños lo perciben, lo notan. Y es increíble que la parte que uno más escucha de los niños es me gustaría que mi papá y mi mamá no pelearan tanto. Segundo punto nos hablaba, mientras las que estuvimos leyendo allí, dice el incontentamiento, dice no insatisfecha, preocupada y quejándose. Ese es el ambiente muchas veces que la mujer tiende a generar en el hogar. La mujer que está dentro del hogar siempre tiende a, a estar con una actitud de constante insatisfacción, sea por la situación económica, sea por el lugar donde vive, sea por la circunstancia que esté pasando, eh, sea por las situaciones que tenga en el matrimonio, por lo que sea. Pero siempre hay una insatisfacción y lo muestra en sus actitudes, palabras y dichos dentro de su hogar. Qué pereza esto. Normalmente una mujer insatisfecha es el tipo de mujer que se está quejando todo el tiempo de la situación. Todo el tiempo tiene una palabra de queja en su boca. eh, Y los chicos están en ese ambiente. Pareciera que a este tipo de mamá nada la hace feliz. No está contenta con nada. Este tipo de mamá está preocupada todo el tiempo y siempre su actitud en ese enlace de preocupación, insatisfacción y queja. La pregunta que nos debemos de hacer nosotras en esta mañana es, ¿qué tipo de ambiente estoy dando yo a mi hogar o a mi casa? Supongamos que no tengo hijos, pero vivo con mis padres, ¿cierto? ¿Qué tipo de ambiente hay en mi hogar, donde yo vivo, donde yo duermo? Ahora, ¿hará eso tal vez la diferencia? Tal vez, pero por lo menos de mi parte, debe de haber, por lo menos yo, con mi conciencia delante de mi Señor, debo de procurar que no sea por mí que haya ese ambiente. Tercer punto, culpando a otros. Este es otro punto también, culpando a otros, principalmente al esposo, por los fracasos, ¿cierto? Haciéndolo ver como el necio al que hay que tolerar. Y eso los niños lo escuchan, la queja constante de nosotras. Y yo tengo que reconocer que la verdad he caído ahí también. Y, y eso también es para mí. Porque muchas veces no tengo en cuenta de pronto lo que digo y entonces qué pereza y qué jartera y termina uno hablando mal del esposo, como que bueno, este es el que tocó tolerar, eh, siempre de alguna manera como con una especie de fracaso, hacemos ver que vivimos como unas vidas fracasadas, cuando no es así. Porque es que si tenemos a Cristo, y Cristo es nuestro Señor y Salvador, entonces no somos fracasadas.
Si tenemos a Cristo y Él es nuestro Señor, lo tenemos todo, lo tenemos a Él. Todo lo demás es pasajero. Y como cuarto punto, el pesimismo. No sé si usted lo ha notado, no sé si lo ha mirado, pero normalmente hay mujeres también con un ambiente en sus hogares de pesimismo desalentador. O sea, este es el tipo de mujer que todo ve lo negativo o que siempre se fija en lo que no quedó bien, en lo que quedó a medias. O si usted hace cualquier cosa, ella siempre está viendo lo negativo del aspecto de la situación, de las circunstancias. Y todo el tiempo está haciéndolo ver con sus palabras y sus actitudes. Entonces ella tiene un pesimismo desalentador, o sea, ella desalienta las fuerzas de sus hijos y desalienta las fuerzas de su esposo. A veces, yo sé que nosotras como mamás logramos ser a veces exigentes, es verdad, ¿cierto? Digamos que cuando nuestros hijos hacen algo, una tarea y la hacen a medias, y usted quiere que la haga mejor y usted sabe que la puede hacer mejor, entonces usted le exige, ¿cierto? La puedes hacer mejor y la borras y lo vuelves otra vez a poner a hacerla. eh, y el niño vuelve y la hace y muchas veces mejora y lo hace mejor. Lo triste es muchas veces desalentar al muchacho, desalentar a los chicos con palabras eh, donde los reducimos y denigramos su valor. Y puede ser que a veces no lo notemos, pero puede pasar. Entonces, en este texto encontramos Primera de Juan, capítulo 3 versículo 18, que nos llama a ti y a mí a un principio bíblico fundamental para nuestras vidas y principalmente en nuestros hogares. Y dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Por qué quise colocarles este texto, muchachas? He tenido la oportunidad de conocer padres y mamás que me impacta ver cómo expresan su amor a sus hijos por medio de las redes sociales. Es testimonio verdadero. Todo el tiempo tú ves en los estados, en las redes sociales o cuando hablan contigo. Mis hijos son el motor de mi vida. Mis hijos, no, lo que yo más amo. Mis hijos son lo más importante. Eh, la luz que me alumbra, mis hijos, por ellos me levanto, por ellos lucho, por ellos voy a trabajar, por sacar adelante a mis hijos. Cualquiera que escucha eso dice, wow, qué amor por esos hijos. Pero lamentablemente, muchachas, he tenido que ver, y yo no sé si a usted le ha tocado, que a veces solo eso son palabras. Suena muy bonito, suena muy lindo ese tipo de amor, pero no es en hecho y verdad, porque a la hora de ponerlo en práctica, de vivirlo y practicarlo, lo único que se evidencia es que realmente no aman a sus hijos. Y si los aman de manera incorrecta. Entonces, amar a mi hijo es darle todo lo que quiere. No, peor aún, padres que dicen que sus hijos son su luz, el motor, lo que les impulsa, pero totalmente descuidados, abandonados, porque sus padres están fuera buscando una cantidad de condiciones económicas y de subir el estrato de sus vidas y no de cuidar, proteger, cultivar y educar a sus hijos. Y entonces ese amor, muchachas, por más que se diga en palabras, si solo se queda en eso, en palabras, no es amor. El verdadero amor es aquel que se sacrifica. El verdadero amor es aquel que lo lleva a la acción. Por eso Juan y el Espíritu Santo nos deja en este versículo, porque Juan fue inspirado por el Espíritu Santo cuando lo escribió. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Así somos. ¿Cuánto te quiero?
cuánto te amo. Pero en la necesidad, nosotros simplemente estamos lejos. Podemos ver a un hermano también en necesidad, puede pasar, ¿cierto? Y le decimos cuánto te quiero, cuánto te amo, pero a la hora de la acción realmente no lo mostramos. Y el Espíritu Santo nos llama a que amemos de hecho y en verdad. De esa manera también debemos de amar a los esposos y también a nuestros hijos y a nuestros familiares en hecho y en verdad, no solo en palabras. Me gustó mucho este texto que vamos a ver ahora. Lo encontré eh, buscando un poquitico acerca de esa edificación en el hogar. Y yo sé que está un poco largo, pero igual lo quiero leer y quiero compartirlo con ustedes. Y estamos viendo la mujer sabia edifica su casa. Ahora, es increíble que en Proverbios 21:9 encontremos este versículo que está allí en la imagen y dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Lo más increíble es que el que escribió ese texto era Salomón, el hombre que tuvo tantas concubinas y esposas, muchas, cientos, y que este hombre escriba este proverbio y dice que le es mejor vivir en un rincón de la azotea, eso es lo que está diciendo ahí, del terrado, en la azotea. Me es mejor vivir en un rinconcito, en una azotea, hoy que con una mujer rencillosa en una casa espaciosa. O sea, puede ser la casa una mansión, pero entre vivir en una mansión con una mujer rencillosa, él dice, yo prefiero vivir en la terraza, en un rincón. Y yo creo que eso nos marca a nosotras en el sentido, nos muestra la diferencia de cómo afecta el ser rencillosa a nuestros hogares. La mujer rencillosa habla de la mujer contenciosa, de la mujer que está presta para discutir y para pelear todo el tiempo en el hogar. Ve lo que encontré, dice, la mujer necia es aquella que rechaza la sabiduría y resiste la disciplina, que se niega a reconocer lo verdaderamente bueno y hace caso omiso de la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Esta mujer siempre está buscando pleitos, haciendo demandas, o sea, siempre está exigiendo, porque por su propia insatisfacción, dice, y armando controversias que generan rencor. Es tan difícil aguantarla. No seas una mujer necia, sé una mujer virtuosa, práctica, dice, perdón, practica la palabra de Dios y lograrás ser una mujer sujeta y sabia a la cual todos querrán escuchar y prestar atención por las palabras edificantes que salen de su boca. Y más allá de todo, porque esto agrada al Señor. Si quieres que Él te mire con agrado, guarda tu corazón ante todas las cosas. Antes de quejarte, antes de murmurar por cualquier situación, adora a Dios. Y verás cómo siempre tendrás un ambiente de paz en tu casa. Si haces todo lo contrario, si tu esposo, ni tu familia querrán llegar a un lugar donde no cesa el tormento. Entonces no serás tierra deseada, ni contada como alguien prudente, sino que serás tomada en poco por tu falta de carácter. Pídele a Jesús que domine tus emociones, tus sentimientos, tu temperamento. Dile que quieres ser un reflejo de Él en la tierra, por el cual muchas vidas sean inspiradas debido a tu buen testimonio. Aparta de ti el hacer el mal y camina en rectitud, obediencia, sujeción, y verás la gloria de Dios. Bendiciones. Me gustó mucho y dije, quiero compartirlas con mis hermanas. Ahora, ¿cómo entonces debemos de amar? Y encontrábamos en el libro, en el material que hemos estado leyendo esta semana, varios puntos de cómo amar. Ahora, el quinto lo incluí porque no estaba allí.
pero quise incluirlo porque también eso hace parte de lo que es amar verdaderamente a los hijos. Primer punto, sirviendo. ¿Cómo una mujer ama a sus hijos? Sirviendo a sus hijos. En el servicio en su hogar. Ahí está amando a sus hijos. Y eso requiere de algo que se llama sacrificio, ¿no? Que es lo que nos da de pronto esa dificultad, sacrificio. Mis hermanas, creo que alguien tiene el micrófono encendido, por favor, revísenlo. Les agradezco. Entonces, él, en el amar a los hijos, a- requiere servicio y sacrificio. Otro punto que también requiere de amar es instruyendo. ¿Cómo debo amar a mis hijos? Instruyéndolos, enseñándoles y principalmente con el ejemplo. Y yo creo que eso es lo más difícil. Es muy fácil sentarse con un muchacho o un chico a enseñarle ciertos tipos de comportamientos y cosas como debe de ser, enseñarles textos, enseñarles e instruirlo, pero ponerlo nosotras en práctica y mostrarles con el ejemplo. O sea, si le enseñamos a nuestros hijos integridad, pero no lo vivimos, ¿cómo nos vemos? Como mentirosos. Le decimos a nuestros hijos que no mientan, pero nos escuchan mentir. Le decimos a nuestros hijos que no deben robar, pero nos ven haciendo cosas para nuestro beneficio, cogiendo lo que no es nuestro. ¿Será que eso nos da credibilidad? O más bien nos pone en una terraza donde dice mentirosos. ¿Por qué los hijos no confían en los padres? ¿Por qué los hijos no tienen confianza en los padres? Muchas veces es porque el padre instruye, pero no lo aplica, no da ejemplo. Entonces el hijo da por hecho diciendo, pero ni él lo hace. ¿Qué me viene a mí a decir? Es importante instruir con el ejemplo, muchachas. Muy importante instruir con el ejemplo. Tercer punto, apoyándolos. Se ama apoyándolos. Cuarto punto, se ama ¿cómo? Cumpliendo lo que prometes. Esa es una manera también de amar, cumpliendo lo que prometemos, teniendo palabra, ¿no? Y por quinto punto, disciplinarlos. Aquí vemos, y lo que quiero hacer ahorita en este tiempo que nos queda es poder ver un poquito de cada una, por lo menos que no lo pasemos allí tan rápido. Ahora, vayan a sus libros, a sus materiales, y por favor, busquen allí en la página 235, 235, y quiero leerles el párrafo donde dice tu llamamiento divino, página 235. Dice, tu llamamiento divino es servir a tu familia. La verdadera adoración de Dios no depende de otras personas ni circunstancias especiales, ni tampoco requiere un tiempo de meditación. El Espíritu de Dios está presente cuando lavas los platos o cuando recoges la ropa sucia. Está allí cuando preparas los alimentos para tu familia por la tarde. ¿Saben qué me gustó a mí de este pasaje que estamos leyendo, muchachas? Es que a veces nosotras tenemos en poco el trabajo que hacemos en el hogar. Y es entendible, si es que esa es la oleada de los conceptos que ahora escuchamos. La oleada que nos están ahorita vendiendo, ¿cierto? Es que si tú quieres ser una mujer fracasada y ser una mujer de lo peor, pues se ama de casa. Eh, Es más, eso es como la categoría más baja de todas las profesiones. Ser ama de casa, qué horror. Para las chicas es una pesadilla ser ama de casa. Pero Dios glorifica
Dios ama y valora el trabajo que hacemos en los hogares. A Dios le agrada el trabajo que hacemos en los hogares. Puede que para el mundo eso no tenga importancia, no tiene importancia si lavas los platos 5 o 10 veces al día, no tiene importancia si barres tu casa o estás pendiente de la ropa o lo que tengas que hacer en el hogar. Puede que para el mundo eso no valga nada, pero para Dios es algo valiosísimo, de gran valor, lo aprecia. Y debería de ser para nosotras, si lo podemos ver a través de los ojos del Señor Jesucristo y podemos ver esa labor a través de lo que dice nuestro Señor, entonces para nosotras también debería tener un alto valor el trabajo que hacemos en el hogar. Para Dios no es en vano tender la cama. Algo tan simple, usted me puede decir, pero ¿qué importa? O sea, tender la cama, yo la atiendo todos los días. ¿Qué tiene que ver eso? De esa manera estás sirviendo en tu hogar. Tal vez para nadie tenga valor que laves la loza, los platos. Eso yo lo hago, muchachas, porque si hay algo que se ensucia y ustedes lo saben, en la casa todo el día son los platos. Gloria a Dios la que lava plato 1 o 2 veces al día, pero yo a veces me he tenido que lavar plato hasta 5 y 6 veces al día. Pero para Dios tiene valor. Si nosotros logramos ver la labor que hacemos en el hogar a través de los ojos en los que Dios los ve, no vamos a estar renegando, no vamos a estar quejándonos, sino que lo vamos a ver como una bendición y como un privilegio concedido por Dios a nuestras vidas. Por el contrario, vamos a tener un corazón agradecido, Señor. Gracias por permitirme servir en mi hogar. Gracias, Señor. Para Dios, muchachas, no es en vano ese trabajo. Y yo sé que a veces por lo menos quiero hablar a las chicas que de pronto tienen chicos pequeños. A veces ese trabajo parece no muy agradecido. A veces esa labor parece que como que no hiciera ninguna diferencia. Pero muchacha lo tiene, lo tendrá, lo vas a ver más adelante, lo vas a ver. Se los digo por testimonio propio. Cuando obedecemos al Señor, cuando el Señor nos llama a abrazar ese llamado del hogar, porque tengo que contarles que yo me resistía muchísimo a ese llamado, muchísimo. Yo peleé con el Señor algunos años por eso, porque yo me resistía a ese llamado. Pero cuando el Señor casi de la oreja, porque el Señor casi de la oreja que me llevó y me dijo, bueno, ¿te vas a quedar o te vas a quedar? Y casi que me forzó, por decirlo de alguna manera, a quedarme en el hogar y puso circunstancias bastante difíciles para que yo pudiera hacerlo. Hoy en día yo le doy tantas gracias a Dios, muchachas, tantas gracias a Dios por lo que el Señor hizo, porque con el tiempo tú vas a ver el fruto que vas a recoger cuando tú siembras en tu hogar. Vale la pena, chicas, vale la pena. Las animo. Qué bueno que lo podamos ver. Ahora quiero que veamos esos punticos en los que estábamos hablando ahorita, esos 5 puntos, y los indaguemos un poco conforme a las escrituras. Entonces, pero antes de que vayamos allí a la Biblia, quiero que vayan a sus páginas 236. Recuerden que estos puntos que estamos viendo los estamos sacando ¿de dónde? Del material, ¿cierto? Estamos leyendo el capítulo y lo que yo puedo hacer, no puedo. Ustedes saben que no les puedo mostrar pues todo porque pues, es muy largo, pero yo sé que ustedes en casa que lo han estado leyendo juiciosas, que han estado allí todas las semanas, ustedes ven el capítulo. Yo sé que ustedes pueden extraerle mucho más, pueden aprender mucho más y pueden edificarse mucho más de lo que yo puedo mostrarles aquí en tan solo un momentico. Entonces ahí en la página 236 quiero que miremos ahí en esa página arribita. Dice, cuando tu espiritualidad compite con tu servicio a otros, especialmente a tu marido y tu familia, es precisamente eso tu espiritualidad. Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Entonces alimenta mis corderos. Dios no llama a las mujeres a ser gurús en la cima de la montaña, ni a buscar
uno para su propio beneficio personal, ¿cierto? Él les ordena que sean cuidadosas de su casa y que obedezcan a sus maridos y que cumplan con el deber conyugal. Ella dice aquí darle buen sexo y reverenciarlo. Recuerda que el pecado de Eva fue buscar un conocimiento más profundo y llegar a ser como los dioses. ¿A qué se refería eso? Cuando ella hablaba de este tema, era porque le había llegado un testimonio o una carta a una mujer que le escribía, que está en la página anterior, donde ella decía que ella necesitaba ayuda en su casa, o sea, ella necesitaba, ella dice, yo siento que necesito otra mujer que me ayude con los deberes de mi casa porque yo sola no puedo y además yo quiero tener tiempo para estar más en la iglesia, para estar más en las cosas espirituales, yo necesito tiempo para poder servir más en el ministerio, entonces yo necesito que alguien me ayude en la casa. Entonces, cuando ella toca este tema, porque si usted lo nota, muchachas, esto que esta mujer escribe en su testimonio no es solamente ella. Esto es lo que se ve en cantidades. Muchísimas mujeres abandonan sus hogares o descuidan sus familias por los ministerios, porque creen que servir a Dios, amar a Dios y poner a Dios de primero es estar metidas todo el día en todo tipo de actividades en la congregación. Y no comprenden y de alguna manera ese es el mensaje que les predican. Si usted quiere poner a Dios en primer lugar, entonces primero es la iglesia, primero es su ministerio, primero es la labor que usted tiene en la iglesia. Y no es así, ese no es el orden, porque el primer ministerio al que Dios llama a la mujer es en su familia, su hogar, sus hijos. Ese es el primer ministerio de cada mujer. No puede ser que tú cuides extremadamente tu ministerio y tu labor dentro de la congregación, pero tu casa es un caos. Tu hogar es un caos. El primer ministerio es el hogar, es la familia. Por eso ella le responde allí en lo que estábamos leyendo. Cuando tu espiritualidad compite con tu servicio en tu hogar. Que Dios nos ayude a tener un equilibrio y a tener nuestras vidas con las prioridades correspondientes y las prioridades en orden, como deben de ser. Para eso, quise buscar algunos textos acerca de cómo se ama en el servicio. Y encontramos Marcos capítulo 10, versículo 45, que dice, porque el Hijo del Hombre, y ahí está hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, si nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a este mundo para servir, ese es el llamado también para nosotras, el servicio. Y si Él mostró su amor para con nosotros sirviéndonos, también nosotras debemos demostrar amor sirviendo a otros. ¿Cuánto más? A los de nuestra casa. Proverbios 31, versículo 15. Las que quieran irlo anotando, aunque yo aquí lo puse, traté de ponerlo en el tablero. Dice que la mujer virtuosa, cuando habla de su familia, dice, ella se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. La mujer de Proverbios 31 es una mujer que se levanta temprano para tener el desayuno listo para sus hijos. A las que no nos gusta madrugar, porque he tenido la oportunidad precisamente de conocer a algunas mujeres que muchachas me les quito el sombrero. Ayer hablaba con alguien que me decía que a veces se levantaba a las 4 de la mañana o faltando 20 para las 4 y hacía su devocional de 4 a 5 de la mañana. Y ella me decía, Lore, tengo que hacerlo en esa horita porque a las 5 arranco con mis labores y si no lo hago de 4 a 5 a mí no me da tiempo en todo el día de tener mi tiempo con el Señor. Y yo decía, wow, mis respetos, le dije, porque muchachas, yo soy muy mala para madrugar, muy mala para madrugar, de verdad.
Pero ella dice, a mí me gusta madrugar, pero no soy muy buena para trasnochar. En cambio, yo sí soy buena para trasnochar. Y aún así, yo entiendo que, por lo menos para mí, que no me es tan fácil madrugar, levantarme súper temprano para despachar aquí la comida, tengo que empacar el almuerzo a mi esposo, a mi hijo que va para la universidad. Pues muchacha, obvio a mí no me gusta mucho madrugar, de levantarme temprano a hacerlo, pero esa es mi labor y es mi responsabilidad. Y por amor a ellos, pues me levanto, preparo sus almuerzos, sus coquitas y les empaco sus almuerzos. Que el amor se nos vuelva práctico, muchachas, no simplemente palabras. También dice en Proverbios 31, otro versículo que encontré era, no tendrá temor de la nieve. Esta mujer no tiene temor de esos cambios climáticos, ¿no? Y dice, yo no tengo temor de eso por mi familia. Dice, ¿por qué? Ella no teme porque toda su familia está vestida de ropa doble. Quiere decir que ella se asegura de que su familia esté con la ropa necesaria para cuando venga esos tiempos o esos cambios de clima, cuando están en invierno, cuando están en verano. Lo increíble es que ella está pendiente de su hogar. Ella dice que ella es cuidadosa de los caminos de su casa. Y es una mujer que trabaja. Nosotros lo vemos allí en Proverbios. Habla de una mujer muy laboriosa, pero en su labor no le hace descuidar su hogar, porque su prioridad es su hogar. Si las decisiones que tomáramos en nuestra vida las tomáramos teniendo en orden nuestras prioridades, sería un poco mejor. Ahora, para que avancemos. Deuteronomio 4:9 nos da una enseñanza para ti, para mí. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas a tus hijos y a los hijos de tus hijos, a tus nietos. Amar instruyendo. Váyanse allí, más adelantico en la página 138 de sus materiales. Amar instruyendo. Voy a leer algo muy corto, pero dice así. Dice, instruir a un niño significa enseñarles a cómo hacer tortillas de maíz, pedalear un triciclo, tender una cama, guardar los juguetes, cocinar para 40 personas en una hora, leer, mostrar respeto por otros y otras mil cosas maravillosas. Para una madre que ama a sus hijos, la instrucción no es una carga, es una actividad apasionante de tiempo completo. Para toda madre dedicada, los hijos valen cada minuto de nuestro tiempo y cada esfuerzo realizado en cosas tan sencillas, ¿cierto? Como enseñar a leer o cosas tan simples, pero ahí estamos amando. En Proverbios 4:7 encontramos uno, ojalá usted lo anote y después se lo lea. Este, esto fue un consejo que un padre le da a un hijo, lo da David a Salomón y dice, y él dice, mi padre me enseñaba. ¿Qué le enseñaba? Este versículo le decía, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. Vea usted qué trabajo hizo David para instruir a Salomón, que Salomón lo recuerda y lo deja por escrito y dice, mi padre, él me enseñaba, él me recalcaba este tipo de cosas. Porque usted va a preguntar, ¿y por qué Salomón cuando el Señor le dice, pídeme lo que quieras, qué pidió? Sabiduría. Y usted va a decir, ay, tan espiritual, Salomón. Eso se le ocurrió en el último momento. No, eso no se le ocurrió. Eso era lo que su padre le instruía todo el tiempo. Le dice, sabiduría ante todo, Salomón. Adquiere sabiduría. Y ante toda posesión adquiere inteligencia. Ese era el, el consejo que ese padre le daba al hijo. Y cuando el Señor le dice, ¿qué quieres pedir? Ya Salomón lo tenía claro, que era lo que necesitaba para gobernar. Sabiduría. En Deuteronomio 6, de 6 al 7 nos dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. ¿Y qué nos dice también? No solamente que las guarde yo, las memorice yo, las sepa yo, sino que dice, incúlcaselas continuamente
a tus hijos. Y mire que nos hace un énfasis. No solamente debo enseñarlas, sino enseñarlas cuántas veces. Continuamente. Y eso es lo que a veces nos frustra cuando instruimos a nuestros hijos. Creemos que por una sola vez que le enseñamos ya el niño lo aprendió y no. El niño lo aprende en la repetición. Repítele los principios bíblicos las veces que sean necesarias. Poco a poco se le van quedando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. De eso está hablando de una manera continua, continua. En Proverbios 31, 25 al 26, encontramos acerca de la mujer también virtuosa y dice, ella se reviste de fuerza y de dignidad. Vea de lo que ella se fortalece, de lo que ella se viste y dice, esa es la verdadera belleza que buscaba esa mujer, la dignidad. Y dice, y afronta segura el porvenir. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. ¿De qué manera instruimos nosotras a nuestros hijos? Yo tengo que decir que en muchas ocasiones, porque mis hijos ya son adultos y están en la universidad, aunque por ahí molesto a las chicas por ahí diciéndoles de vez en cuando que son preadolescentes, pero no, chicas, mis hijos todos tienen cédula, pero tengo que reconocer que en muchas ocasiones no los he instruido con amor, más bien los he instruido con regaño, y en eso también yo he fallado. Si amas, apóyalo. Proverbios 12:25 nos enseña, la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. ¿Cuántas veces los animamos, los apoyamos, le damos ánimo para que continúen, para que avancen, para que den lo mejor? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 11, encontramos otra manera que el Señor también nos enseña a nosotros a apoyar. Dice, por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Debemos de animarnos unos a otros. Y en Mateo 19:14 encontramos algo que me encanta, ¿cierto? Y yo quiero, muchachas, que lo veamos. Y recuerden que fue cuando los niños se acercaron a la persona de Cristo, ¿no? Dice que allí estaban ellos, sus padres, llevando a los niños para que el Señor los tocase y los bendijese. Y los discípulos los apartaban, los adultos los apartaban. Y ahí es cuando salen las preciosas palabras y maravillosas palabras de nuestro Señor, que dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, dejad a los niños. La pregunta es, a veces, ¿cuál es el mayor impedimento? Preguntémonos eso. ¿Cuál es el mayor impedimento hoy para que nuestros hijos se acerquen a nuestro Señor Jesucristo? Muy probablemente puede ser que hasta nosotras mismas somos el obstáculo. Preguntémonos, ¿somos nosotras mismas el obstáculo para que ellos lleguen a Jesús? A veces los adultos son las piedras de tropiezo para que los niños no vengan a Jesucristo. Imagínese usted los niños quererse acercar al Señor y los adultos en la mitad diciendo, no, 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 chao, chao, quítense de aquí que están estorbando. El Señor les dice, no, déjenlos venir a mí. Y luego lo dice, no les impidan venir a mí, no les impidan. Yo quisiera que en esta mañana nosotras nos evaluáramos y preguntáramos, ¿qué tipo de actitudes estoy tomando yo que están impidiendo que mis hijos lleguen a Jesucristo? Que el Señor nos dé esa sabiduría y habla a nuestros corazones. Si amas, cumple tus promesas.
Y qué bueno tener que mirar que nosotras somos muy buenas para prometer, muy buenas para prometerle a nuestros hijos. Si te portas bien, tal cosa. Si haces esto, te doy aquello. Si esto. Y hacemos muchos tipos de promesas, pero tenemos que tener algo en cuenta y es las promesas son un compromiso que debemos cumplir. No que tenemos, porque nosotras a veces somos muy buenas para prometer, pero no lo cumplimos. Pero las promesas son un deber. ¿Qué quiere decir? Es un compromiso que usted adquiere, que debe, que tiene un deber de cumplir. Entonces dice, no prometas a la ligera. Sopesa primero si lo puedes cumplir. Decimos nosotros eso. O muchas veces prometemos a la ligera, ni siquiera pensamos si realmente podemos cumplir eso que estamos prometiendo o no. Deberíamos de sopesar primero, si será que esto que le voy a prometer lo puedo cumplir. Y dice aquí, con ello ganas confianza y credibilidad. Lo contrario, quiere decir, el prometer y no cumplir genera desconfianza. Por eso los hijos muy probablemente y en muchas ocasiones no confían en sus padres, porque no dan ejemplo y porque prometen y no cumplen, no son confiables. La palabra del Señor nos dice en Salmo 116, 14. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Fíjense que la palabra de Dios nos dice que cuando hacemos una promesa para el Señor, y dice para Jehová, debemos cumplirla. Quiere decir que el carácter de una persona que ama y sigue a Cristo es que lo que promete lo cumple. También lo encontramos un poco más amplio en Eclesiastés, en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 5. Dice, cuando a Dios haces una promesa, no tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos. Quiere decir que no cumplir con una promesa es insensatez. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Yo sé que muchas veces nuestros hijos vienen con cosas que quiere que le prometamos. Y ahí tenemos que sopesar. Si le prometo esto, ¿lo puedo cumplir? Porque si es así, y si yo veo que no puedo, mejor no lo prometo. La Biblia dice, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y ese texto lo está hablando acerca de las promesas que le hacemos al Señor. Entonces, prometemos al Señor ser cuidadosas de nuestros hogares, pero ¿lo cumplimos? ¿Lo cumplimos? Pregunta para nosotras en esta mañana también. Y por último, ver si amas, disciplina. Y aquí creo yo que es el meollo que uno ve en tantos hogares en la crianza de los hijos. Yo estoy segura, y lo digo por, por testimonio propio, muchachas, a uno no le gusta disciplinar a sus hijos y uno no quiere darle un par de nalgadas a sus hijos. Yo creo que esas nalgadas más le duelen a uno que a ellos. Yo sé, los míos también ahora son grandes, pero también estuvieron pequeños. Pero la palabra de Dios dice en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Fíjese usted que eso es lo que el mundo te dice. El mundo te dice que si tú amas a tu hijo, no lo corrijas. Si tú amas a tu hijo, déjalo ser lo que él quiere ser. Si tú amas a tu hijo, no lo disciplines. Sí que tu hijo es viable que sea grosero, contestón, que te alce la mano, que te pegue, que te grite, que te falte el respeto y no lo corrijas. Tienes que dejar que el niño se exprese, te dice la psicología. Y tú dices, ay, sí, porque es que yo lo amo mucho, pero eso no es amor.
Eso es lo que demuestras, es que a ti no te importa tu hijo, a ti no te importa cómo se críe, eso es lo que demuestras que a ti no te interesa para nada cómo se eduque y que tú tienes una responsabilidad ante Dios de educar un hijo para ser para la sociedad. ¿Cómo tú puedes ver a tu niño que te alza la mano y te pega? Y tú tranquila dices, bueno, no importa, porque qué pecadito el niño. Eso es amar. La Biblia dice que no. La Biblia dice que el que detiene el castigo a su hijo no lo ama, dice que lo aborrece. No le importa la manera en la que lo cría o la manera en la que el hijo se levanta. Dice, más el que lo ama, desde temprano que hace, lo corrige. Quiere decir, desde que haya tiempo, desde que haya tiempo, lo corrige. Discúlpenme, chicas, si yo sé que este tema a más de una ofende, yo lo sé, pero a mí me da tristeza y se los digo, si el chico a los 4 o 5 años te levanta la mano, te la va a levantar de adulto. Y si te falta el respeto con tan solo 4 años y te grita, te gritará de adulto. ¿Quién dice que no lo hará? El respeto a los hijos se les inculca cuando están pequeños, pequeños. Deben, es un deber delante de Dios que ellos te honren y te respeten. No porque tú te lo merezcas y seas perfecta, sino porque tú eres la mamá. Eso te pone en una posición delante del Señor donde tú eres digna de su respeto. Efesios 6 al 4 dice, 6, capítulo 6, versículo 4 dice, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos en la disciplina. ¿Y en qué? En la instrucción del Señor. El detalle es que muchas veces criamos a nuestros hijos con conceptos más del mundo, con filosofías huecas, que con la instrucción del Señor. A veces nos impregnan más la psicología o a veces nos impregnan más los conceptos del sistema, ¿cierto? Del sistema educativo, que lo que dice la palabra del Señor, la instrucción y la disciplina conforme a lo que instruye el Señor en su palabra. ¿Con qué guía estamos nosotros disciplinando y criando a nuestros hijos? En Deuteronomio 6 al 7, ya lo habíamos visto en el texto anterior, pero aquí lo dice nuevamente. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ella cuando te estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Ahora, chicas, déjenme ver lo importante que es esto. Yo quiero que tomen sus Biblias para que terminemos y perdónenme que me pasé un poco del horario, pero por favor búsquenlo allí en sus Biblias. Salmo 78. Busquen allí en su Biblia Salmo 78. Y leamos, quiero leerles un poco este texto para que usted se lo lleve hoy y por favor, si de pronto usted pueda más adelante, léalo más continuamente. Dice, desde el 1, dice, escucha pueblo mío mi ley. Mire lo que el Señor nos manda, escuchar su palabra. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. Y mire lo que dice el 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Fíjense cómo hasta aquí nos dice cómo se transmite el conocimiento del Señor a los hijos y dice la generación que viene y le vamos a hablar de las alabanzas de Jehová, de su poder y de sus maravillas. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, las cual mandó. Mire que eso era una orden, un imperativo, la cual mandó a nuestros padres que qué hicieran,
que la notificasen a sus hijos. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten también a quién, a sus hijos, a fin, y ese es el propósito. Ahí lo tenemos en el versículo 7, el propósito. Y nos va a hablar de 4 propósitos aquí, del por qué hacerlo. El primero, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Se da cuenta lo importante? Segundo propósito, y no se olviden de las obras de Dios. Tercer propósito, y que guarden sus mandamientos. Y cuarto propósito, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Se da cuenta? Cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor en todo lo que el Señor quiere hacer en nuestros hogares y en nuestras familias. Oremos, chica. Oremos en este tiempo y encomendemos este precioso tiempo delante del Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé sabiduría y que el Señor haya hablado en esta mañana a nuestros corazones. Padre Santo, te doy gracias. Alabo tu nombre, te bendigo, Señor. Gracias por tu instrucción, por tu ayuda. Gracias, Padre, porque tú estás en medio de nosotras, Señor. Sabemos que tenemos responsabilidades y labores, Señor, que no son fáciles. Nadie, Señor, en ninguna parte encontramos que tú nos ibas a hacer la vida fácil, pero sí que tú la ibas a hacer útil y sí que tú la ibas a direccionar y que nos ibas a guiar y aún más, Señor, que tú estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, gracias por esa promesa. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros cada día y que tú nos diriges, nos enseñas. Padre Santo, yo te ruego para que cada uno de los corazones aquí, Señor, sea transformado a tu imagen, que podamos reflejar tu gloria, Señor, que podamos glorificarte a través de nuestras vidas. Señor, sé que no hay hogares perfectos, no hay esposas perfectas, no hay hijos perfectos, no somos perfectos. Señor, tú eres el perfecto, no nosotros. Pero sabemos que por tu gracia y misericordia, tú nos diriges, tú nos instruyes, tú nos disciplinas, tú nos amas correctamente, Señor. Yo te ruego, Señor, te suplico en esta mañana, Dios, que tú obres en nuestros corazones para que nosotras podamos amar a nuestros hijos correctamente, así como tú nos amas a nosotras de manera correcta. Por favor, Señor, obra en nuestros corazones, obra en nuestras vidas para gloria de tu nombre. Señor, te doy gracias en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, chicas, por aquí estamos. Esperemos que este tiempo el Señor nos haya hablado a nuestros corazones. Y voy a apagar por aquí la grabación y luego continuamos con el otro espacio.